Buenos días, estamos en Templo Bautista Emanuel, estamos en la escuelita bíblica de hombres y bueno, hoy es un día especial porque terminamos el libro de Romanos, así que espero que hayamos caminado por este libro de Romanos con un corazón dispuesto para hacer cambios, aumentando nuestra confianza en fe. Sabemos que la salvación no es por lo que nosotros hagamos. La salvación es un regalo de Dios, dado por Dios, por gracia, es decir, sin mérito alguno de parte del hombre, sin que el hombre tenga alguna parte de ello. Sabemos ahora que la condenación es para todos los hombres y la salvación también para todos los hombres. Sabemos que también tenemos un juicio en el cual nosotros no vamos a ser condenados, sino vamos a ser premiados. Conocemos el tema de, por ejemplo, que nuestra salvación es para todos, sea judíos, gentiles, de cualquier país de América. Entendimos la parte más densa o dura de Romanos, que esa gracia tiene que venir acompañada de acciones. Un árbol sin fruto es un árbol muerto, es decir, que si hay evidencia de salvación, evidencia de crecimiento, evidencia de que mi Cristo ha venido a nuestras vidas, tiene que haber fruto. Y bueno, y los últimos capítulos, el último capítulo 14, 15 y 16 hablaba sobre todo lo que es práctica. Práctica, el apóstol Pablo siempre, teología y práctica, es decir, la parte teórica, en la cual nos examinamos, la parte práctica, cómo aplicar. Y hablaba sobre ciertos problemas de la iglesia, de gente que era débil en la fe y fuerte en la fe, pero no era en la fe confianza en Dios, sino en pequeñas cuestiones en las cuales había divisiones en la iglesia. Eso es el capítulo 14, 15 y 16. Vimos el capítulo 16, primera parte, y estuvimos viendo que el apóstol Pablo se despide. Se despide un montón de personas, estuvimos viendo el tema de que la palabra en la casa de era una iglesia, es decir, había gente que ya se habían formado, habían creído en Cristo y se juntaban en una casa, en un hogar. Acá tenemos el ejemplo del pastor que en su casa empezó en el garage de esta iglesia, que hoy bueno, tiene un lugar donde nos reunimos, pero originalmente no existía. Acuérdense que la iglesia comienza sus raíces en el judaísmo, y donde el judaísmo se reunía era una asamblea, que es el Sanedrín, una sinagoga, en donde se reunía para escuchar la palabra de Dios, y bueno, ellos no podían ir al templo, aunque eran judíos podían ir algunos al templo, pero donde los cristianos empezaron a reunirse eran en las casas de los creyentes. ¿Entienden? Más adelante, en el siglo ya cuarto, quinto, sexto, cuando empieza la iglesia romana, se empezaba la palabra iglesia a llamar una especie de edificio religioso. Pero bueno, sabemos que por la Biblia la definición de iglesia es un conjunto de hombres y mujeres creyentes que se reúnen periódicamente en un lugar para adorar a Dios, aprender y tener comunión los unos a los otros. Este tema de la iglesia la vamos a ver en mes de junio. Vamos a ver los distintivos bautistas, ya les voy adelantando eso. Vaya pensando, porque dice el cartel afuera, bautista. Usted viene, lo han invitado, se bautizó acá, no tiene idea por qué es bautista y lo vamos para adentro, no importa. Y nunca presté atención qué es iglesia bautista, qué significa. Eso lo vamos a ver en el mes de junio, pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a terminar el capítulo 16 de Romanos. De Romanos, versículo 19 hasta el final. Ponemos la primera. Bueno, vamos a repasar. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu cariño. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que puedo estar con los hombres, que podemos edificarnos, animarnos, alentarnos. Y, Señor, este libro de Romanos ponga ladrillos en nuestra fe y nuestra confianza, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a entender el por qué nos justificas delante tuyo, que es por pura misericordia, por gracia, y
Y Señor, que caminemos por esta vida, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos es para tu gloria y para tu honor. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú nos guíes y nos guardes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, váyale abriendo su Biblia, capítulo 16 de Romanos, a partir del libro, capítulo 17, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Bueno, este es un poco el tema de lo que vimos antes. La iglesia bíblica se compone de la totalidad de los creyentes, porque estábamos viendo el capítulo anterior, que los creyentes se reúnen en lo que nosotros hoy, mucho tiempo después, llamamos iglesia y nos confundimos, ¿no? La iglesia bíblica, lo que la Biblia enseña como una iglesia, es un conjunto de personas creyentes que se reúnen periódicamente en un lugar. Por eso está la iglesia de Corinto, por eso está la iglesia de Roma, ¿entienden? Si nuestra forma de pensar es, bueno, habrá una capilla, o habrá un monumento, o un estilo de iglesia católica, no era así. Era una casa particular, en un hogar particular, de una persona quizás lo más que se entiende, aquellos que han leído costumbres del Antiguo Testamento, costumbres de esa época. Las personas, si la iglesia era grande, necesitaban un hogar, una casa. Las casas en aquellos tiempos era simplemente un cuarto de 3x3 y quizás había 6 personas. Nada más. El baño, fuera. Nada más. Así de simple. Pero la gente que era más adinerada tenía un patio. Un patio adelante, la casa era como una C, y el patio adelante y el portón. Entonces se reunían ahí, se reunían en ese espacio, y mucha gente se reunía en esas iglesias. La iglesia bíblica se compone de la totalidad de los creyentes en Jesucristo que se han arrepentido de sus pecados, han sido bautizados en agua, formando una comunidad de fe. A pesar de que pueden existir diferentes denominaciones y organizaciones religiosas, la Iglesia Universal abarca a todos los que creen en Cristo y la siguen. Esto es a partir del momento que han creído. Bueno, esto es lo que se llama el cuerpo de Cristo en general. Va a haber un momento en el cual Dios determine que ya está completa su iglesia. Ya completa. En ese momento sucederán acontecimientos que la Biblia explica. Y nosotros tenemos esperanza que es la venida del Señor Jesús. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia verdadera? Continuamos ese. Nombre de hermanos y hermanas mencionados eran 22, a la casa B se mencionaban 22 en el versículo del capítulo 16. Iglesia de su casa, también mencionaba a la persona dueña de la casa, ahí también la iglesia se formaba. Iglesia de los gentiles, sí, que mencionaba a iglesias que estaban lejos de Jerusalén, que eran propiamente gentiles, que no había judíos, o la mayoría no eran judíos. Hechos 2 y 4, 7, el Señor añadía cada día a la iglesia que habían de ser salvos. En esto hago una aclaración que no hice. A ver, esto tiene mucho que ver, pero muchísimo que ver con que yo hago una pregunta. ¿Quién añade a la iglesia a los miembros? ¿Quién añade así? ¿Quién trae a la iglesia? A la gente. El Espíritu Santo. Y cómo se interprete, ¿no? Porque ahí supuestamente dice el Señor. El Señor. Ahora, la pregunta mía es esta. Digamos, si nosotros acá ponemos una batería eléctrica, luces psicodélicas, ahí el gancho se nos convierte en rockero. Dice, vamos a cambiar la música porque así atraemos a los jóvenes. Ojo con eso. Ojo con eso. El que añade a la iglesia a las personas que vienen es a través del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación para todos nosotros. Y utiliza Dios el Evangelio, el mensaje del Evangelio para salvar. Y es ¿Quién Dios hace el laburo el que del trae a las Espíritu personas acá, por ejemplo, cuando nosotros invitamos. No es una invitación, esta persona no está de casualidad. En A través de la oración nosotros, nosotros oramos, por ejemplo, por nuestros tíos, por nuestros primos, ustedes que estén orando por mi familia, y ninguno es creyente. Pero un día van a escuchar el Evangelio, sea acá, sea en otra iglesia, sea un compañero de trabajo. Va a escuchar el Evangelio, y si escucha el Evangelio y cree, es algo. Aunque no venga acá, puede ser creyente en otro lado. ¿Entienden? Pero lo que, al punto que va este versículo, que yo lo había puesto, era que el que añade, el dueño de la iglesia, es Cristo. El dueño de la iglesia no es el pastor Ross.
No. Nosotros no somos el dueño. De la iglesia en general, no de los edificios sí, porque está el nombre del pastor. ¿Entienden? Pero de la iglesia es Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Y la amó y la ama. Incluso hace una comparación con respecto al matrimonio. Varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿No se dieron cuenta de ese aspecto? No dice a los creyentes, dice a la iglesia. Hay una iglesia de creyentes, a todos los creyentes. Hebreos 4:12, alguien que lo traiga, que lo lea por favor, puede ser. Hebreos 4:12. Ahí rápido. Todos tienen su Biblia, vamos, usémosla. Bien, uno con voz fuerte, vamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la Biblia, ese libro que ustedes tienen ahí, es el que convierte a una persona pecadora en un santo redimido. No es el pastor, no es el predicador, es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo era tan celoso y decía, conforme a mi evangelio. Pensaba que el apóstol Pablo se había apropiado del evangelio. No. Era el evangelio que fue entregado al apóstol Pablo y él lo que tenía que hacer era comunicar. Así que las personas que vienen a la iglesia tienen que escuchar sí o sí, ser confrontadas con el evangelio. ¿Por qué? Es la única herramienta que Dios va a utilizar para convertir a un pecador a un santo. No es el convencimiento intelectual. La palabra de Dios es viva. Viva significa que hace un efecto. Eficaz. Hay efecto. Por eso la palabra de Dios habla de fruto. Si no está la palabra de Dios, no hay fruto en la persona. Esa persona puede rechazar el evangelio 1, 2, 250 millones de veces. Haber nacido hijo de pastor no te garantiza el cielo, eso olvídenselo. Ser pastor tampoco te garantiza el cielo, sino haber creído y nacido de nuevo. La palabra de Dios es la que transforma la vida de esa persona y la pone en convicción de pecados para arrepentirse de sus pecados. Es la palabra de Dios, base y autoridad de la iglesia bautista, de las iglesias bíblicas. Acuérdense de esto porque lo vamos a ver el primer domingo, el domingo que viene. ¿Seguimos ese? Romanos 16, 7, 21 está la segunda parte. Y vamos a leer como solemos leer siempre. 16, del 17 al 27. Del 17 al 27. Estos son los saludos finales del apóstol Pablo. Imagínese usted, papá, mamá, bueno, papá porque somos hombres acá, que ya te queda poco tiempo y ¿qué consejo le darías? Tenés 5 minutos. ¿Qué consejo le darías a tus hijos? Hijo, haz una enorme fortuna como Donald Trump. ¿Cuánto tiempo para qué? Para partir. 5 minutos. 5 minutos. Pongamos que tenés 5 minutos solamente y le diría al plano, ¿qué consejo le daría? Pero el apóstol Pablo está en esa situación, él se tiene que ir. Él se despide en esa carta, con la esperanza, ¿se acuerdan del viaje que vimos? ¿No? Que él tenía planeado ir para ir a España. Pero esta es esa despedida que él hace. Nos vamos a volver porque mi plan es llegar a España, voy a pasar por ustedes, y el plan del apóstol Pablo. Pero Dios tenía otro plan. Pero bueno, acá se tiene que despedir. Y el apóstol Pablo acá deja consejos prácticos. ¿Para qué? Para la iglesia. Gracias. Entonces, bueno, acá se saludó a todos, los versículos anteriores, saludó a todos los hermanos, chao, hasta luego, puso muchos nombres de muchas hermanas, de muchos hermanos, colaboradores suyos. Entonces acá dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Yo lo puse con mayúscula, la Biblia está en que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense, advertencias muy duras, difíciles. Porque tales personas, dice, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
La primera advertencia es que no desvíen de lo que han aprendido. Y si hay personas dentro de la iglesia que no se sujetan a esta enseñanza, aléjense. No están enseñando la doctrina que el apóstol Pablo tiene, el mensaje que el apóstol Pablo. Si uno dice ser creyente y no andan conforme a la vida de un creyente, hay un problema. Hay un problema. Si la persona que está enseñando no enseña con respecto a la palabra de Dios, hay un problema. Hay un problema. Porque va a llevar al engaño y a la mentira. Inclusive acá el apóstol Pablo da un especie de pantallazo, exactamente, de lugares donde no se enseña. Porque el apóstol Pablo no hace una advertencia porque eso no existe. Da una advertencia porque eso existe. Hay gente que va, llega a un lugar, yo soy el pastor, no, el apóstol Pablo está equivocado, ustedes a mí me tienen que dar dinero porque yo soy un pastor itinerante. No, acá el apóstol Pablo dice, miren, yo les dejé el cuerpo de doctrina, no se escapen de eso. Y nosotros tenemos en la Biblia este cuerpo doctrinal, la palabra de Dios, el Evangelio. No nos podemos apartar de eso. Eso es una advertencia que el apóstol Pablo hace a las iglesias. Y tenemos que llamarnos la atención. Muchos venimos de lugares donde no se escuchaba el Evangelio, que no se predicaba la palabra de Dios. Hay muchas personas que vienen, escucharon el Evangelio en un lugar donde no se enseñaba muy bien y han aprendido y se han dado cuenta y están buscando una iglesia donde congregarse. Bien, vamos a entender que somos los bautistas. ¿Por qué la iglesia bautista no hace fiestas ni nada por el estilo para atraer a la gente? Porque no entendemos eso como iglesia. La iglesia no es un club. Sí, podemos hacer deporte, podemos tener actividades, cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero lo principal de la iglesia, lo principal es el mensaje. Es el mensaje bíblico. ¿Entiendes? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, cualquiera que venga y diga otra cosa diferente de lo que acabo yo de decir, cuidadito. Anatema. Cuidadito. ¿Entienden? Ustedes ya saben la verdad. Para eso es necesario, ¿qué cosa? Leer la Biblia. Leer la palabra de Dios para saber si cuando voy a YouTube han subido muchas cosas, muchas veces, aberrantes. Y dice, ¡ay, qué bendición! No, hermano, si usted pudiese entender lo que acaba de decir esa persona, es contrario a la Biblia. Es contrario a la Biblia. Pero si no leemos la Biblia, estamos como, entre comillas, ignorantes. Ejemplo, y esto lo conozco por experiencia de los familiares católicos, nunca han leído la Biblia. Nunca han leído la Biblia. Lo que le diga el sacerdote, no, divino. Nunca han leído la Biblia. Entonces se los engaña fácilmente. ¿Hay purgatorio? Hay purgatorio. ¿Hay que adorar a la Virgen María? Adoremos a la Virgen María. ¿El Papa es el Dios en la tierra? El Papa es Dios en la tierra. Nunca han leído la Biblia. Ni siquiera a teólogos católicos. Porque muchos teólogos católicos están en contra de eso. Han escrito libros terribles. Pero la Iglesia Católica tiene otro tipo de doctrina, de enseñanza, y eso lo acepta. Pero el punto que voy es esto. La ignorancia del pueblo hace que muchas veces se desvíen de la sana doctrina. Esta es la advertencia que el apóstol Pablo estaba dando. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de esa persona, hay que apartarse. No hay que decirle bienvenida en el sentido de que, sí, vení, predicate un día. Eso, ejemplo, voy a dar un ejemplo general, por favor. Viene una mujer, le dice al pastor, hola pastor, yo soy pastora de la iglesia tal. ¿Puedo predicar este domingo? El pastor dice, sí, como el pastor tiene un corazón hermoso y todo es un sí, el pastor dice sí. ¿Está bien o mal? Está mal. Racista. No, porque somos machistas. Discriminador, machista. Somos machistas. No importa lo que diga. No importa lo que diga. ¿Qué dice la Biblia? No. Ese pastor va a decir, no. Con toda una buena sonrisa, una amabilidad. Y quizá la mujer diga, ah, usted es un racista y toda la iglesia bautista es un racista. Sí, No, señor. no es racista, Pero la Biblia dice otra cosa. Los requisitos para pastor no dice que debe estar casado con un hombre. Dice que debe estar casado con una mujer. Por lo tanto, ergo, como diría uno,
el hombre. La cabeza del hogar es el hombre, no puede ser la mujer. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo mando a la Jimena no está. Los apóstoles eran hombres. Génesis, cuando cae el hombre, Dios le da una sentencia a la mujer y dice, tu voluntad será sujeta a tu marido. La cabeza es el hombre. No es cuestión de machismo, no es cuestión de cambiar. Uno parece risa, pero hasta en las iglesias católicas anglicanas ya hay sacerdocio de mujeres. Y más homosexuales. Lesbiana y que. Fíjense, ellos no tienen doctrina correcta. En Inglaterra, no nos equivoquemos en la En Inglaterra lesbiana Fíjense cómo predican. la sociedad va Estados cambiando, Unidos, también. quiere que cambie con ella qué cosa, la palabra de Dios. No nos vamos a entretener más. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el versículo está en rojo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces el futuro. La iglesia siempre se va a sobreponer a tiempos, épocas, lugares. Que va a haber cristianos que van a guardar la palabra de Dios y van a seguir fieles a las circunstancias que estén. Siempre Dios guarda a aquellos que han creído. Siempre, a través del tiempo. A veces muchos mueren o tienen que morir por circunstancias horribles, pero la iglesia sigue. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Parecía un saludo. Y acá un grupo de personas más que saludan. Se olvidó la primera parte. Pero ¿se acuerdan que yo les pregunté quién escribió la epístola a los romanos? Tercio. Así que esa pregunta pueden hacerla como truco. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. No la escribió. Literalmente la dictó. ¿No? Pero está bien. Decimos que es la apóstol Pablo. Os saludo Timoteo, mi colaborador. Se menciona el famoso Timoteo. Todos los teólogos entienden que es ese. Mi colaborador y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, otra vez familiares del apóstol Pablo, yo Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo. Gallo es un nombre romano. Así que fíjense de ahí. Sosípater es griego. Timoteo, judío. ¿Vieron? Acá apellido, además con el apellido, Apasa. Tenemos de todo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el apellido de tu esposa? Chu. Tenemos todo el color, ¿no es cierto? Pero fíjense, hay una variedad enorme, si se ven los nombres, griegos. Así es la iglesia. Así es la iglesia. ¿Entienden? Así es la iglesia. No importa el color, no importa la nacionalidad, no importa el origen donde tú ves. El evangelio es para todos. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Otra vez. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Fíjense, gente con dinero. Muchas veces decimos, no, la gente que tiene dinero no escucha el evangelio. Es verdad. A veces es muy difícil, ellos confían en su riqueza. Pero fíjense quién era. El tesorero no era broma. Era el tesorero de la ciudad. Era como, digamos, ejemplo, tesorero de la ciudad de Buenos Aires. Era un caputo. Pero no. Ministro de Economía. Digamos. Funcionario. Bueno, era un funcionario. Y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el 25 tiene otro color. Porque, ¿qué dice en su Biblia? Hay un titulito. Antes del 25. Doxología. ¿Cómo? Dice mi Biblia doxología final. Doxología final. ¿Qué significa doxología? ¿Nunca se preguntaron? ¿Qué es una doxología? Reflexión 1. A ver. ¿Quién da más? Un saludo. Hay una palabra en la Biblia, no sé el significado, se la paso por arriba. Resumen, dice. A ver, ¿qué más? Oferta. Es un compuesto igual. ¿Qué? Un compuesto de dos palabras. Sí, pero no quiero el etimología, quiero el significado. No, yo digo vaca, un animal, 4 patas, cola y dice muy y da la leche.
Quiero el significado. ¿Qué dice la Real Academia Española? ¿Vieron? Hay palabras en la Biblia que las leemos. Mirá, ¿qué es doxología? Está bien, no está en los escritos. ¿Quién? La verdad, voy a hacer un paréntesis, no está en los escritos originales, no está, dice doxología, no. Tiempos. Esos títulos que dice, por ejemplo, capítulo 16, dice arriba, saludos personales. No dice. La carta está escrita todo general, sin capítulo. Agregado por los hombres. Agregado, dice el pastor, pero ahora lo vamos a ver, dice así. Es más, nosotros hacemos doxología. Nosotros ahora comenzamos la reunión con doxología. Terminamos. Epa, qué complejo, vamos a comenzar la reunión con doxología. Dice así, vale. Vamos a leerlo. Y que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, conjunto de doctrina, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es una bendición. Una bendición. Está parejo. Seguimos, La verdad. La verdad, bien. Es una bendición. Bendición, ¿no? Bendición, dice el pastor. Vamos. Es un credo. El Señor Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Te pasaste mucho. Sí. A ver, bajamos. Acá está. Se me había salteado. Doxología. Fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia. Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Acabo de decir una doxología. Verdades cortas que muchas veces se memorizaban los creyentes, que inclusive nosotros lo hacemos cuando, por ejemplo, ahora acá puse unos ejemplos. Y el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. Está resumiendo algo verdadero. Según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nosotros lo hacemos. Está inclusive, seguimos adelante, acá puse unos ejemplos. Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Son pequeñas frases de gloria con respecto a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Entienden? Esto se puede hasta cantar. ¿Entienden? 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Parece un saludo final. ¿Entienden? Es un saludo estándar, común, entre creyentes. ¿Entienden? Es una doxología. Dar la gloria a Dios y agradecer porque han escuchado. ¿Entienden? Alguien que busca Apocalipsis 7:12, Mateo 6:13, vamos, por favor. Y Judas 25:25, que es fácil de acordarse. Judas 25:25, ese lo encontré. Alguien que busque Apocalipsis 7:12, vamos, hombre. Nuevo Testamento. Ahí va, vamos. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entienden? Cuando da toda la gloria y toda la honra, cuando menciona la Trinidad y dice, señores, esto es una especie de gloria a Dios por estas verdades. Gloria a Dios por estas verdades. Mateo 6:13, muy conocido, vamos. Muy conocido. Y no nos mete en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea que en una palabra, Dios es todo.
Exactamente. todo. La idea es, en una sintaxis, una comprensión mínima, lo más posible, hacer mención a la grandeza y gloria y honra a Dios. ¿Entienden? Lo hacemos cuando cantamos. Hay muchos himnos, muchísimos himnos, presta atención cuando vamos a cantar, que hacen eso, hace una doxología. Cuando damos la gloria y la honra a Dios. Por eso los himnos en la iglesia es justamente para eso. No es un entretiempo, no es como el aviso publicitario ante la película. No. Hay muchos lugares donde sí, no, antes del pastor vamos a cantar 2 horas y media y después viene la predicación. No es así. No, estamos equivocados. Equivocado ya, es Judas 24 y 25. ¿Juega 24-25? Ah, ¿por qué puso 25-25? 25, 25. Está bien. 24-25, a ver, alguien que lo lea. 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Hermoso. Amén. Hermosísimo. A Él sea la gloria. Todo lo que hacemos, sea cualquier tipo de actividad que hacemos los creyentes, es para glorificar su nombre, para engrandecer su nombre. Por eso contrario, lo que hacemos, y está mal, no es para engrandecer su nombre, sino avergonzar. ¿Entiendes? Pero cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, este es nuestro objetivo. El objetivo principal es darle la gloria a Dios. No sé, club de niños, actividades de los niños, actividades de los jóvenes, cantamos en la iglesia, participamos, tomamos decisiones sabias, es para la gloria de Dios. Hacemos una carrera universitaria. Señores, te pregunto, esto es mi plan, ahora ya tengo el título, ahora ya me consagré, soy el mejor arquitecto de Argentina. Dime qué tengo que hacer para tu gloria. Dime qué tengo que hacer para tu gloria. Si va con uno ese pensamiento, siempre va a estar dentro de la voluntad de Dios. Pero la doxología es darle la gloria a Dios en frases cortas. Y lo vamos a escuchar muchas veces en la iglesia cuando cantamos. Seguimos. Volvemos atrás a ese que nos pasé, que lo puse mal en lugar. Arriba, ahí está. Esto hasta acá sería la carta a los romanos. Así que vamos a terminar dándole gloria a Dios cuando estemos orando, porque Dios es el que hace en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El deseo de aprender más de Dios nos edifica. Si un creyente no quiere orar más, tiene un problema. Si el creyente no quiere aprender más de Jesucristo, tiene un problema, posiblemente pecado. Si hay un creyente que no le interesa venir a la iglesia, tiene un problema, porque no quiere tener comunión con aquel que lo salvó y lo amó. ¿Entienden? Fácil, sencillo, no, la vida complicada se lo resumo así. La vida cristiana es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y rendirte. Hasta acá sería la epístola a los romanos. Espero que la vuelvan a leer toda junta y entiendan todas las fracciones, todas las partes. Y acá voy a hacer una pausa de lo que vamos a ver el domingo que viene. Voy a intentar hacer unos escritos, un resumen de los distintivos bautistas, para que usted lo vaya guiando. Los distintivos bautistas van a estar basados en este libro, en la Biblia. ¿No? Entonces, cuando alguien le diga a usted, mire, no te sé explicar muy bien qué es la iglesia bautista. Yo voy a una iglesia bautista, pero ¿sabe qué? Yo lo único que sé de la iglesia bautista, que todo lo que enseña tiene que estar basado en esto. Amén. Sencillo. Fundamentalista. Somos una iglesia evangélica, Fundamentos sí, de porque la somos el evangelio. Biblia. Bautista, realmente sé definir, porque hay muchos partes de la historia de dónde salen los bautistas. Y no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. Sí vamos a entrar sobre los distintivos bautistas. Fundamentos. ¿Entienden? Distinciones. Si uno va a una iglesia bautista, tiene que estar fundamentado en esto. Nuestras predicaciones, en esto. Nuestros himnos y canciones, en esto. No en tradición, no en lo que dice una persona. ¿No? Y bueno, en alguno de los fundamentos bautistas puse estos 5, que lo vamos a ir viendo. Eso simplemente para presentar, ya terminamos. El señorío de Jesucristo. Jesucristo es considerado el rey, juez de la iglesia y la conciencia.
Son tres cosas que vienen juntas. No la voy a explicar ahora, no me hagan preguntas de esto porque es el domingo que viene. La Biblia como la única regla de fe y conducta. La Biblia es vista como la guía suprema para la vida del cristiano. Toda decisión de un creyente tiene que estar justificada por la Biblia. En el manual. Mi conciencia tiene que estar sujeta a la Biblia. Hay muchos hombres en la historia, como Martín Lutero, abro un paréntesis, que cuando estuvo por ser casi ejecutado, no llegó a ser ejecutado, que él dijo, lo que está escrito tiene base en las Escrituras. Dígame algo que no esté y me retracto. Porque mi conciencia me lo impide. ¿Entienden? El creyente es lo mismo. Y yo le pregunto, ¿por qué estás haciendo eso? Y porque tengo ganas. Bueno, error. El tercero, vamos a ver, el bautismo del creyente. Los bautistas creen que el bautismo es un acto voluntario y público de fe, no una obligación. No es una obligación, no salva, no borra pecado, ni te quita la mugre. Nada, porque no puedes estar con jabón. Pablo, se puede interpretar como que no es obligatorio bautizarse. No. Es un principio bíblico. Ahora, la pregunta mía es esta, ¿creíste? Sí. ¿Hay un paso de obediencia? ¿Qué dice la Y Biblia? las reyes. ¿Qué dice la Biblia? Sí, El que creyere y fuere bautizado. sí va a salir. Yo no te obligo, pero es un principio bíblico. Nadie te obliga a participar de la Santa Cena. Nadie te obliga a participar de la Santa Cena. Pero participamos de la Santa Cena ¿por qué? Por eso es porque Es un principio bíblico. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia no obliga. La Biblia no obliga. Jesús nunca obligó a nadie. Pero en la Santa Cena no se puede participar si no te bautizado. Exactamente. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más profundamente. Sí. Para creyentes. Es para creyentes que han dado ese paso. Después vamos a ver eso, que también tiene un trasfondo histórico. El sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes tienen acceso a Dios y pueden servir. Pastor, ore por mí. Porque el pastor tiene una mejor señal de Wi-Fi con Dios. No. Eso es una enseñanza de la Iglesia Católica y lo vamos a ver porque para la Iglesia cristiana bíblica, todos los creyentes tienen acceso a Dios. En cambio, la estructura, por ejemplo, del catolicismo es el Papa, los cardenales y etc. Entonces, ¿quién tiene mayor acceso a Dios? El Papa. Y después el cardenal, después el otro, el obispo, después que el curita de la esquina, monaguillo, etc. Estamos tan acostumbrados a eso. Pastor, ore por mí. No, ore usted, hermano. Ore usted. Si usted puede llegar a Dios, la Biblia enseña eso. Cuestiones culturales que nos agarran y nos aferran. Nosotros tenemos acceso a Dios. Bueno, esto también lo vamos a ver. No. 5. La separación de la iglesia y el Estado. Los bautistas abogan por la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado. Acá también lo vamos a ver. No significa que usted, que es creyente, no vote. Olvídese de eso. Usted va a votar. Es su deber civil. Y va a ir a la guerra también. ¿Entiendes? Estos serían 5 puntos. ¿Está bien, pastor? Tiene que aprobar. De esto no hay preguntas. Esto lo vamos a ver el domingo que viene. No, lo que quería decir, yo cuando estaba en la Marina, tenía ese problema, yo de chico era evangelista. Y me peleaba con los compañeros porque el cura bautizaba, bendecía las armas que eran para matar. Hay un montón de cosas. Pero bueno, seguimos con el último Ezequiel. Bajamos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resumen. Esto lo pongo yo de mi parte después de haber leído Romanos. Esta es, la salvación es por la fe. La salvación es por la fe. La fe. Y nosotros por esa fe tenemos paz. Paz significa que Dios no tiene nada en contra nuestro. Nada, absolutamente. Así que para su gloria y para su honra. Esto sería el resumen del libro de Romanos. El libro de Romanos nos explica el por qué la fe, por qué tenemos paz para con Dios, por qué el Señor nos salva, y cuál es el propósito
de Dios para salvarnos. Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos viendo durante un largo tiempo. Espero que usted lo lea y lo pueda entender. Vamos a ver. Padre, gracias por tu amor, tu cariño, por este tiempo, Señor, que podemos compartir con los hermanos. Te pedimos, Señor, que las personas que están escuchando también ellas puedan venir, acercarse, crecer juntamente, tener un buen tiempo de comunión. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para poder estar creciendo, poner en práctica lo que hemos aprendido y, Señor, corregir, Señor, nuestras vidas según conforme tu voluntad. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús.